bien para siempre. Ya vimos lo vívida que era la ira de Jalín en el capítulo anterior. Las Escrituras declaran que quien beba del vino de la ira de Dios será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, 10 y 11. Piense en los siglos de los siglos. Recuerde lo que hablamos sobre la eternidad en el primer capítulo. ¿Trató de comprender lo que no termina jamás? Con la mente no podrá, pero sí con el corazón. Por eso Dios se lamentó sobre una generación entera que no quería escucharlo, diciendo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Note las palabras para siempre. Si tan solo los motivara lo que perdura, si se dejaran guiar por la eternidad. Note que Dios dijo que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. No dijo que guardasen todos mis mandamientos por algún tiempo, ni tampoco que guardasen siempre algunos de mis mandamientos. No, es guardar siempre todos mis mandamientos. Se nos manda a obedecer su voluntad por completo y continuamente. Usted puede pensar: yo no he guardado todos sus mandamientos, seré hallado culpable en el juicio. Sí, es cierto. La ley de Dios identifica y prueba que cada ser humano se queda corto para los estándares de rectitud de Dios y será hallado culpable en el juicio. Nadie puede ir ante Dios y decir: he vivido una vida digna de tu reino y no merezco ser castigado por toda la eternidad. La razón de esta falla está en el inicio, en el huerto. El ser humano decidió desobedecer a Dios y al hacerlo, tomó para sí la naturaleza del pecado. Con esta traición se hizo esclavo de Satanás, constreñido a su dominio, y de ninguna manera puede redimirse ni salvarse a sí mismo. Esta naturaleza caída pasaría de generación en generación a todo descendiente de Adán, es decir, a toda la humanidad, porque nacemos con la naturaleza de nuestros padres. Por puro amor, Dios prometió que aunque el hombre fuera responsable de su naturaleza caída, el Señor enviaría a un Salvador para rescatarnos. Ese Salvador es Jesucristo. Fue anunciado siglos antes de su nacimiento que nacería de una virgen. Isaías 7:14. Su padre es Dios y su madre fue una virgen llamada María, descendiente del rey David. Esto tenía que ser así porque si ambos padres hubieran sido humanos, Jesús habría estado destinado a tener la naturaleza de Adán, un esclavo del pecado, y no podría haber vivido una vida perfecta, y en consecuencia no podría habernos redimido. Sin embargo, tenía que nacer de una mujer, porque fue el ser humano quien cayó, y tenía que ser también un ser humano quien pagara el precio de la traición. Así que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesús fue a la cruz, llevó todos nuestros pecados, cargándolos sobre sí, y derramó su sangre hasta la muerte, pagando el precio del pecado. Sin embargo, porque vivió una vida perfecta de rectitud y justicia, el Padre lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. El rey David, que también era profeta y ancestro de Jesús, previó y escribió unos 1000 años antes lo que sucedería después de la crucifixión de Jesús. Pedro lo cita el día de Pentecostés al declarar: pero siendo profeta, el rey David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, del 30 al 32. Jesús fue resucitado de entre los muertos para liberarnos. Observe que no fue dejado en el Hades, lo cual automáticamente nos dice que sí estuvo allí. ¿Cuándo?
en algún momento entre la cruz y la resurrección. Jesús sintió el sabor de la muerte o el infierno por todos, para que no tuviéramos que recibir nuestro eterno y justo castigo. Ahora, cuando renunciamos a vivir centrados en nosotros mismos y nos entregamos por completo a su señorío, lo que Él hizo por nosotros, derramando su sangre y gustando la muerte, se convierte en el pago del rescate que paga por nosotros y por nuestra justificación ante Dios. Ahora somos hechos justos permaneciendo en su justicia y podemos presentarnos confiadamente ante su tribunal. Alabado sea Dios por siempre. Por esta causa se nos dice incondicionalmente, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Efesios 2, 8 y 9. Si nunca antes se ha arrepentido y entregado por completo al señorío de Jesús, vaya de inmediato al apéndice B del libro Guiados por la Eternidad, donde explico el plan de Dios para su salvación y oro con usted para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La mayoría de los creyentes conocen bastante bien lo que acabo de escribir en estas últimas páginas. Sin embargo, lo que voy a presentar en los próximos capítulos, he descubierto que muchos no lo entienden del todo. De hecho, habrá muchos cristianos profesos que se impactarán ante las simples verdades reveladas en las Escrituras que veremos en las páginas que siguen. También descubriremos en este audiolibro, en los próximos capítulos, por qué el castigo eterno es un conocimiento fundamental que todo creyente debe tener para crecer de manera sana.